Bien, vamos a hacer una oración para comenzar con esta grabación, ¿sí? Vamos a grabar para luego subir a YouTube y bueno, va a demorar un poco la prédica, comento esto para los que miran por YouTube los videos porque nos penaron por una semana, nos bajaron una prédica, el sábado pasado estuvo el pastor aquí en el anexo de Rocha, y bueno, por mencionar ciertas cosas, nos penaron por una semana y nos bajaron la prédica. Bueno, es un poco de la libertad que tenemos, ¿no? Una falsa libertad. La libertad real es buscar de Cristo y batallar, sí, en el campo espiritual. Y por eso mismo es que estamos tratando estos temas de la batalla espiritual y todo lo que conlleva, ¿no? Realmente, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser soldados. Pero entonces, bueno, vamos a orar para entrar en el tema porque después se nos van los tiempos, ¿sí? Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por un día más, mi Señor, en el cual podemos, mi Señor, recibir y ser ministrados por tu preciosa palabra, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, que esta preciosa palabra, Padre, que tú nos das, que tú nos hablas, Padre, sea ministrada por ti, Señor, en cada uno de los que disponen el corazón, Padre Santo, con entendimiento, con discernimiento, Señor. Padre Santo, con convencimiento, Padre bendito Dios de la gloria, para arrepentimiento, para renuncia, mi Señor, en el nombre de Jesús, para salvación, Padre. Te rogamos por aquellos que están con quebranto de salud, que tú estés sanando, Padre precioso, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, mi Señor, Padre Santo, que tú estés sanando, aliviando al que está dolorido, Padre, en el nombre de Jesús, pero por sobre todas las cosas y lo que realmente es más importante, Padre, que tú estés tocando almas, rescatando almas, dando entendimiento, Señor, abriendo el entendimiento cada día más, Padre Santo bendito, ayudando, Padre, a las almas a tomarse de ti con todas las fuerzas, Padre, exhortando, Padre Santo bendito, a tu pueblo, Padre, para que realmente estemos alerta y velando en todo tiempo y en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a estar velando, ayúdanos a estar preparados, Padre. Ayúdanos a batallar por la santidad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Ayuda a tu pueblo y despierta, Señor. Fortalece, Padre precioso, Dios de la gloria, que está debilitado, Señor. Y bendice, Padre, bendice a todos aquellos hermanos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, que doblan sus rodillas peleando la batalla, Padre Santo precioso, como debe de ser, Señor, en oración, Padre, guiados y ministrados por ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate grandemente. Bendice a esos hermanos y suma cada día más hermanos, mi Señor, a ese escuadrón de batalla, Padre, un escuadrón de batalla en oración, peleando la batalla en el campo espiritual, Señor Padre, para llegar a la libertad que tú nos has dado, que tú nos prometes, que tú nos das, mi Señor bendito, y no esta falsa libertad que vivimos aquí, Padre Santo bendito, mi Señor, esta falsa libertad de culto, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, en el cual, mi Señor, tenemos que cuidar lo que decimos, Padre Santo bendito, por más que sea una realidad, Padre. Misericordia, mi Señor, ayúdanos a hacerte fieles, mi Señor bendito, Padre, y a no torcernos de tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, que llegado el momento, Padre Santo bendito, si tuviésemos que hablar, Padre precioso, algo, mi Señor, de la palabra, Padre, y que nos afecte, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, que seamos realmente como tus discípulos, Padre, que dijeron realmente, mi Señor, que es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres, Señor. Glorifícate grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, todo en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos, primeramente, venimos tratando el tema. Comenzamos con lo que es la batalla espiritual y vemos que hemos llegado a aprender que sin arrepentimiento nadie tiene el respaldo del Señor, ¿verdad? Nadie puede pelear la batalla sin arrepentimiento, ¿sí? Estuvimos tratando el tema del arrepentimiento y hoy vamos a tratar unas definiciones, ¿no?, que surgen de la palabra que hemos tratado. Las definiciones, y vamos a verlo en la palabra, ¿verdad?, son las palabras que tienen mucho significado, ¿no?, y es lo que tenemos que aprender. Fortalezas, altivez, rebelión
y obstinación. Esas son las 4 palabras que surgieron de lo que hemos ido compartiendo de la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a escudriñar el significado de estas palabras y vamos a mirarlo en la palabra de Dios también, ¿verdad? Pero antes y para comenzar, simplemente para aquellas personas que son nuevas en cuanto al entendimiento de la palabra, ¿sí? Quiero leer y compartir en 1 Corintios 10, vamos a leer del 1 al 13, 1 Corintios 10, del 1 al 13, simplemente para que podamos entender, ¿sí?, que nosotros estamos bajo la gracia, bajo nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que es el Viejo Testamento, como lo dice aquí, lo vamos a leer, ¿sí?, ha quedado para ejemplo nuestro, ¿verdad? Simplemente por ese motivo quiero leer aquí en 1 Corintios, porque después tenemos que tocar unos pasajes que están en el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces que tengamos bien claro que todo lo que está en el Viejo Testamento es como ejemplo para nosotros, pero que nosotros lo que tenemos que realmente es leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí en el subtítulo, en 1 Corintios 10, 1, dice, amonestaciones contra la idolatría. Y este es Pablo escribiéndole a los corintios. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando fue liberado del dominio de Egipto, ¿verdad? Que el Señor los sacó de las tierras de Egipto, ¿sí? Ellos, el Señor los acompañaba en una nube, ¿sí? Y también abrió el mar para que ellos cruzaran, y es a lo que hace referencia Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. O sea que está hablando de lo que estaba registrado en el Viejo Testamento cuando nuestro Señor, Dios Todopoderoso, saca al pueblo de Israel, ¿sí?, del territorio de Egipto, lo libera de la servidumbre, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entendemos que Cristo no tiene edad, ¿no? Esto no viene al caso, pero sí quiero aclararlo, ¿verdad? Porque hoy en día se están preparando todas las fiestas tradicionales y supuestamente el 25 de diciembre se celebra, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo, el cumpleaños de Cristo, ¿no? Pero Cristo existía de antes, Cristo no tiene edad, Él es eterno, amén. Y aquí mismo lo dice, y la roca era Cristo. Cristo acompañaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Verdad? O sea, todos recibieron lo mismo, pero de muchos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Y aquí lo dice en el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. O sea que todo lo que pasó el pueblo de Israel, todo lo que está registrado en el Viejo Testamento, las rebeliones, las desobediencias, la rebeldía del pueblo de Israel, lo dice acá. Estas cosas acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. O sea que tenemos el Viejo Testamento, ¿verdad? Que ha quedado plasmado, escrito, ¿sí? Para que sea ejemplo para nosotros de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, ¿sí? Y las consecuencias que tenemos de nuestros actos cuando no somos obedientes al Señor. Amén. Ahora vamos a meternos realmente en el tema, ¿sí? Esto simplemente, y vuelvo a repetirlo, es una explicación y una fundamentación en la palabra del Señor para que entendamos que el Viejo Testamento está escrito, ¿sí?, para ejemplo de nosotros que estamos en la gracia hoy. Amén. Por eso vamos a tocar algunos puntos también en el Viejo Testamento. Pero por ahora vamos a seguir aquí, en el Nuevo. Vamos a comenzar en 2 de Corintios 10. Estamos en 1 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios 10. Amén. Bendito el Señor. Es un pasaje que hemos tocado cuando comenzamos estos temas, ¿sí?, de la batalla espiritual, ¿sí? Y de ahí surgen estas palabras de las cuales hemos buscado el significado y que necesitamos ahondar en el discernimiento de estas palabras para identificar estas cosas en nuestra vida. Amén. Bendito es el Señor. 2 de Corintios 10. Vamos a leer del 3 en adelante, ¿sí? Y es Pablo también en su segunda carta, en su segunda epístola a los Corintios. Amén. Dice en el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estos 4 versículos es lo que vamos a analizar hoy, ¿sí? Con otros pasajes también, pero primero aquí, ¿verdad? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y este es Pablo, ¿verdad? Pero así también tenemos que ser nosotros. Andamos en la carne porque caminamos en este cuerpo de carne. Pero nuestra milicia, o sea, nuestra batalla es espiritual. Amén. Dice, no militamos según la carne. Y miremos esto, dice en el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? O sea, yo no agarro a golpe de puños a nadie, ni a ningún demonio. No puedo hacer nada con mis puños, ¿no? O con un arma real que dispare. No puedo hacer nada en el campo espiritual. Amén. Nada bueno. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Amén. Si bien no lo dice específicamente aquí, si no son carnales, son espirituales, ¿verdad? O sea que las armas son espirituales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, fíjense esto, sino poderosas en Dios, y Dios es espíritu, por tanto, las armas son espirituales y son poderosas en Dios. O sea, así que nosotros no estamos siendo obedientes, y volvemos a recalcarlo, no estamos siendo obedientes a Dios, ¿sí? No podemos usar estas armas espirituales porque son en Dios, ¿sí? Y son para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí y vamos a ver, ¿sí?, lo que son fortalezas, que es lo que dice el diccionario, un diccionario secular, cualquier diccionario que no bíblico, quiero decir, ¿verdad? Fortaleza. Dice fuerza y vigor. Amén. Y podemos decir, entonces la fortaleza es buena y depende de cuál sea la fortaleza, porque ahora vamos a ver, ¿verdad?, a qué fortalezas se refiere Pablo, porque está derribando,
¿sí? Destruyendo fortalezas. Entonces tenemos que ver qué fortalezas se está destruyendo. Si es Pablo y es de Dios y está peleando una batalla espiritual, ciertamente estas fortalezas no son buenas, ¿verdad? Y tenemos que destruirlas. Entonces tenemos que entender cuáles son esas fortalezas. Luego dice en el 2, defensa natural, ¿verdad? El punto 2 de la definición de fortaleza. Dice, defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación, ¿verdad? Por ejemplo, las fortalezas militares, ¿no? Por ejemplo, la fortaleza de Montevideo se hacía en un punto alto, ¿verdad? Y se cercaba todo. ¿Por qué? Porque estaba a la orilla del mar, donde podían llegar los enemigos, ¿verdad? Tenían acceso ahí, ¿verdad? Entonces se cercaba, ¿verdad? Defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Recinto fortificado como un castillo, una ciudadela. Amén. O sea que una fortaleza, podríamos decir que se levanta para cubrir puntos débiles, ¿verdad? Para guardar, ¿no? Dice, ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué fortalezas destruye Pablo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Pero hay otra cosa más y que quiero hacer hincapié en esto, que también está dentro del significado de fortaleza. Y fíjense en esto. Defecto de las hojas de espada y demás armas blancas que consiste en unas grietas menudas. Amén. Y podemos decir, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? En realidad el diccionario explica, ¿no?, que ese es el significado de fortaleza. Ahora entendamos, ¿sí? Vamos a ir a ver cuáles son las fortalezas que Pablo dice que hay que destruir, ¿verdad? Pero también miremos esto, dice, defecto de las hojas de espada y demás armas blancas que consisten en unas grietas menudas. Amén. Una espada, ¿sí? Obviamente si tiene fallas en los bordes, digamos, en el corte, ¿no? No solamente corta, sino que destroza, ¿no? Defecto de las hojas de espada y demás armas blancas que consisten en unas grietas menudas. Amén. Y recordemos que en la palabra de Dios dice de ella misma, o sea, de la palabra, que es como espada de doble filo. ¿Sí? Una espada, y que la palabra es viva y eficaz. Vamos a mirar en Hebreos 4:12, porque es necesario que lo leamos para que vaya quedando en nuestra mente, para que entre por nuestros oídos, por nuestros ojos, y aún si podemos lo leemos en voz alta, para que realmente entre por todos lados, entre varias veces y vaya quedando la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 4:12. Vamos a ver qué nos dice de la palabra, ¿sí?, del Señor aquí. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios, que luego cuando estudiemos lo que es la armadura del Señor, vamos a estudiar eso porque es una espada, ¿verdad? En la armadura del Espíritu, la palabra es la espada, ¿verdad? Una espada de doble filo. Pero acá dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz. O sea que cuando la palabra entra en nosotros, ¿sí?, es eficaz, nos cambia, nos salva, nos redarguye de pecado, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Y no hay nada que pueda contradecir esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, cuando en mí hay fortalezas de estas que vamos a ver, fortalezas del diablo, ¿sí?, la palabra, que es la espada, tiene estos defectos. No que la palabra los tenga, sino que yo mismo la provoco y la recibo con estas grietas. Y lejos de moldearme, de salvarme, ¿sí?, cuando yo no me libero de estas fortalezas, la palabra es desformada, es, ¿sí?, con defecto.
¿sí? Porque yo la recibo así, no porque ella la tenga. La palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Pero al yo tener fortalezas en mi vida, la palabra no hace efecto. No porque ella deje de ser viva y eficaz, sino porque yo con mis fortalezas no la recibo como la debo de recibir, amén. Sino que la recibo como algo defectuoso. No logro abrir el corazón y tener el entendimiento, amén. Vamos a ver para mismo confirmar a través de la preciosa palabra del Señor qué son estas fortalezas. Vamos a irnos a Lucas 11, ¿sí? Vamos a ir a Lucas 11. Alabado sea el Señor. Lucas 11. Vamos a ver cuáles son estas fortalezas. Y vamos a comenzar a leer desde el 14. Lucas 11, versículo 14. El subtítulo dice, una casa dividida contra sí misma. Amén. Una casa dividida contra sí misma. Dice en el 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, ellos decían que Cristo por el poder del diablo echaba fuera a los demonios, ¿no? O sea, algo irracional, pero bueno, eso es lo que decían. Fíjense que a nuestro Señor Jesucristo lo acusaban, ¿sí?, de servir al diablo. Otros, dicen el 16, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de todos ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Amén. O sea, si ciertamente un gobierno está dividido, ¿sí?, hay una sedición y el gobierno está próximo a caer, a ser derrocado. Amén. Bueno, esto es lo que dice el Señor. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Fíjense en acá. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Amén. Y aquí nos deja también un ejemplo y un cinchón de orejas para el que es pueblo del Señor, ¿no? Para el que es siervo, para el que es iglesia. Porque la iglesia tiene que estar unida, ¿verdad? Si no hay unión y comunión, siendo de un mismo sentir, ¿verdad?, estamos prontos a ser asolados. Amén. Así que dice, y si también Satanás, voy en el 18 leyéndolo de nuevo, está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí en el 20 les dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Y esto es lo que realmente estaba sucediendo. Por el dedo de Dios. Fíjense en el poder del Dios Todopoderoso al cual tenemos por delante, ¿sí?, al cual tenemos que servir, ¿sí? Por el dedo de Dios, o sea, un dedo, ¿sí? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, ¿sí? Y este hombre fuerte y armado no es Dios, sino que es el diablo. Y este palacio al cual hace mención aquí es la fortaleza, ¿sí? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Vamos a ir despacito. El hombre fuerte que guarda el palacio es el diablo. Ese palacio es la fortaleza que él tiene en nosotros. ¿Qué son las fortalezas del diablo? En nuestras debilidades. ¿Sí? Si nosotros no las ponemos en las manos del Señor, el diablo hace fortalezas.
Un ejemplo sencillo. Yo todavía, imagínense que yo estoy en el camino, estoy aprendiendo y todavía tengo mentiras. Miento, de mi boca salen mentiras y yo no estoy trabajando en eso, ¿verdad? Entonces el diablo hace una fortaleza en base a mis mentiras dentro mío, ¿verdad? Atándome y condenándome al mismo infierno porque yo no puedo santificarme, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar las fortalezas que el diablo tiene en mí. Si yo tengo vicios, el diablo tiene fortalezas en mí. Toda fortaleza del diablo en mí es algo de lo cual el diablo me pueda agarrar, algo de lo cual el diablo me pueda acusar. Por eso es necesario santificarnos, arrepentirnos, ¿verdad? Como dice nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor, sed santos, pues yo soy santo. Amén. Tenemos que santificarnos como nuestro Dios Todopoderoso Santo, como nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra en santidad, ¿verdad? Él no tuvo pecado. Entonces nos exige santidad, ¿verdad? El Espíritu es santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? No mora en un templo sucio, amén. Por lo cual nosotros tenemos que santificarnos. Entonces nos toca a nosotros pelear la batalla contra nosotros mismos. Recordemos que allí en 2 de Corintios, cuando acabamos de leer, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia, ¿sí? Lo dice allí, son poderosas, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Para la destrucción de fortalezas. Estas son las fortalezas que nosotros tenemos que destruir, ¿sí? Con las armas, ¿sí? Que son poderosas para esa destrucción. Y luego vamos a llegar a lo que son las armas, pero primeramente la oración para llegar al arrepentimiento, amén. Tenemos que arrepentirnos para que estas fortalezas del diablo que hay en nosotros sean destruidas, ¿sí? Dice allí en 2 de Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que las fortalezas que nosotros tenemos que destruir con nuestras armas espirituales, ¿sí? Que son la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda del Señor, y no una oración repetitiva, sino una oración a cara descubierta, hablando con el Señor en el nombre de Jesús Padre, entregándole todas las cosas, amén. Esas son nuestras armas, ¿sí? Para poder realmente llegar al arrepentimiento y poder destruir estas fortalezas en nuestra vida. Mientras nosotros no destruimos estas fortalezas en nuestra vida, dice, el hombre fuerte guarda su palacio. El hombre fuerte, que es el diablo, tiene control en algunas áreas o en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces depende de nosotros. Nuestro primer paso en la batalla espiritual es batallar contra lo que hay en mí, porque yo tengo que santificarme. Cristo tiene que morar en mí. Amén. Entonces dice ahí en el 22, pero cuando viene otro más fuerte, y ese es nuestro Señor Jesucristo, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cómo venzo yo estas fortalezas? De rodillas delante de mi Señor Jesucristo, reconociendo mis fallas, pecados, errores, reconociendo en humildad, en mansedumbre y pidiéndole que Él me limpie, que me libere. Él es el hombre más fuerte, el hombre todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y dice, y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. O sea, ya el diablo no tiene más dominio ni autoridad en nuestra vida cuando las fortalezas son derribadas, ¿sí? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a leer unos versículos más porque tenemos que entender. Si bien hay un subtítulo ahí que dice el espíritu inmundo que vuelve. Amén. Nosotros oramos al Señor que saque las fortalezas del diablo. El Señor nos libera y nos limpia, amén. Pero entonces ahí quedamos limpitos. Pero ¿qué pasa? Esa fortaleza del diablo son espíritus inmundos, demonios, ¿sí? Que piensan, razonan, se mueven, actúan, que tienen decisión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen esos espíritus inmundos, esos demonios, ese dominio del diablo cuando es desterrado de nuestra vida? Lo dice acá en el 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, y esa casa somos nosotros, o sea, el Señor saca para afuera, saca esa fortaleza, ¿verdad? Y el demonio, el espíritu inmundo, el dominio del diablo, quiere volver a nosotros. Dice, y cuando llega la halla barrida y adornada, limpita, porque el Señor nos deja limpitos, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que hace el espíritu inmundo, el demonio. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Tenemos que entenderlo. Una vez que el Señor nos libera de las fortalezas, no termina nuestra batalla, sino comienza. ¿Sí? Nosotros tenemos que cada día entregarnos al Señor en oración, a cara descubierta, y mantenernos en santidad. ¿Sí? Y luego comienza nuestra batalla una vez que somos libres de las fortalezas del diablo. ¿Sí? Que una vez que hacemos que estas armas poderosas nos liberen, o sea, esta espada viene contra nosotros y nos libera, sacando esa fortaleza, trayendo el arrepentimiento, ¿verdad? Luego comienza nuestra batalla con el diablo, con los espíritus inmundos. ¿Cómo la peleamos? Llenándonos nosotros, dándole lugar cada día de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestro corazón, para realmente pelear la batalla contra el diablo, ya cuando el diablo sea desterrado de nuestra vida. Amén. Vamos a llegar al punto en el cual podamos entender y aprender la batalla espiritual, ¿sí? Para que las fortalezas no se vuelvan a edificar, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que llegar al arrepentimiento para que esas fortalezas sean destruidas por nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre más fuerte. Amén. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a volvernos, ¿sí?, a mirar 2 Corintios 10, ¿sí? Y veamos en el versículo 4, vamos a leerlo de nuevo, 2 Corintios 10, y vamos a leer el versículo 4, ¿sí? Y vamos a leer el 5 también. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Hasta ahí hemos entendido que las fortalezas son los dominios que tiene el diablo en nuestras vidas, ¿sí? Y las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, o sea que yo tengo que irme en oración delante del Señor pidiéndole que Él me convenza de pecado, me guíe al arrepentimiento, me limpie de pecado con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo y destruya todas las fortalezas que hay en mí, a las cuales yo tengo que renunciar, ¿verdad? Porque si yo soy un mentiroso compulsivo que solo abro la boca y digo mentiras, yo tengo que renunciar, tengo que arrepentirme. Si yo robo, ¿sí? Dice, el que roba no robe más. Si yo robo, tengo que arrepentirme y no hacerlo más, ¿verdad? Y bueno, así el pecado que sea que tengamos, donde sea que esté la fortaleza del enemigo, amén. Más dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. O sea, cómo destruimos también las fortalezas y veamos qué provoca la altivez. Ahora vamos a ver lo que significa altivez. ¿Sí? Dice, derribando argumentos. Argumentos cuando yo empiezo con pero, o esto no es tan así, o a mí me parece. ¿Sí? Ahí estoy poniendo mi razonamiento. Y yo estoy aquí buscando de Dios para aprender la palabra del Señor. No tengo yo que aportar nada, solo tengo que aprender y entender y pedirle al Señor que me dé entendimiento. Amén. Esos son los argumentos cuando nosotros nos queremos justificar a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas armas poderosas en Dios derriban todos los argumentos, ¿sí? Contradicen todo nuestro ser, por eso tenemos que nacer como nueva criatura. Y dice, y toda altivez, y vamos a ver lo que es altivez, y entendamos que la altivez, dice, se levanta contra el conocimiento de Dios. Si yo soy altivo, y lo vamos a ver ahora, o sea, no soy humilde, no entiendo la palabra, no la entiendo.
porque es necesario que yo sea humilde. ¿Sí? Sed mansos y humildes, dice el Señor Jesús. Amén. Sed mansos y humildes. Amén. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si nosotros somos altivos, no llegamos al entendimiento, no podemos conocer a Dios, porque Dios, ¿sí?, exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo, ¿verdad? De lejos. Si uno es altivo, no está en humildad ni en quebrantamiento delante del Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es altivez. En el diccionario, altivez dice actitud orgullosa, soberbia del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que aquella persona se expresa. Amén. Hablamos con personas que están envueltas en pecado, ¿sí?, practicando cualquier cosa, ¿sí?, y cuando uno comienza a hablar de la palabra de Dios, ellos saben todo, lo saben, ¿sí?, pero no lo ponen por obra y no tienen la humildad de venir al Señor. Amén. Dice también orgullo, soberbia, arrogancia, sentimiento de superioridad de una persona frente a los demás. Amén. ¿Qué nos salva a nosotros? Confesar nuestros pecados, no ocultarlos, no taparlos, ¿sí? Una persona altiva intenta de tapar sus pecados, de disimularlos. Una persona humilde los confiesa, pide oración, se arrepiente y renuncia delante de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de Cristo, ¿sí?, renuncia a todos esos pecados que tiene, los repudia, ¿verdad? Ahora, contrariamente, el altivo intenta tapar, ¿verdad? Recordemos aquel pasaje que leímos y hoy lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Allí en Samuel, ¿verdad? Cuando Saúl falla, ¿verdad? Él no tenía nada de humildad, le dice al Señor, hónrame delante del pueblo, le dice al profeta, ¿verdad? He pecado contra Dios, contra ti, pero hónrame delante del pueblo. O sea, a él le importaba que lo siguieran viendo como rey. Ahí no hay arrepentimiento y no hay humildad, ahí hay altivez. Y la altivez nos aleja de Dios, ¿verdad? Los sinónimos de altivez es altanería, soberbia, entono, engreimiento, orgullo, arrogancia, desprecio y desdén. Amén. Y tenemos que entender, o sea, cuando yo quiero hacer mi voluntad, ahí no solamente hay desobediencia, sino soberbia, ¿sí? Sino altivez. Si yo no estoy sometido a la voluntad del Señor y soy obediente en cada cosa, en mí hay altivez, hay soberbia, porque yo creo que lo que yo pueda decidir es mejor que lo que hace Dios, o que lo que piensa Dios, o de lo que dice Dios. Amén. Ahí hay soberbia, ¿verdad? Entonces estamos viendo lo que es altivez, altivez. Este es el significado de altivez, ¿verdad? Y entendemos que cuando hay altivez en nuestra vida, no entendemos, no llega al entendimiento. Entonces, como siempre les digo, démoslo vuelta. Hermano, hermana, amigo, persona que escucha, si usted no logra entender la palabra, escudriñese para ver si no hay altivez. Porque la palabra de Dios, como lo acabamos de leer en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. O sea, ella llega y hace la obra y el Espíritu Santo da entendimiento, ¿verdad? Ahora, no puede obrar el Espíritu Santo dando entendimiento si nosotros somos altivos. ¿Cómo se vence la altivez? De rodillas delante del Señor y confesando, mira, Señor, hay soberbia en mí. Señor Padre, ayúdame con las desobediencias. Vamos a ver también, y ya lo vimos, pero cómo oraba el rey David para que el Señor lo librara, ¿verdad?, de las rebeliones, de la desobediencia. Amén. Así que dice, toda altivez, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Cuando vienen esos pensamientos que sabemos que no son del Señor, con mi propia boca yo lo confieso, y no es necesario en voz alta, pero en el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y entonces
medito en la palabra, recito algún versículo. Es la manera de apagar los dardos, de apagar los malos pensamientos en nuestra mente, ¿verdad? Y mantenernos en santidad. Así que dice ahí, y llevando todo pensamiento cautivo, ¿verdad? Y llevando cautivo, perdón, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces viene un pensamiento y yo lo dejo seguir y de ahí nace mi desobediencia, mi altivez, ¿verdad? Entonces, otra manera de pelear y batallar y de derribar, destruir fortalezas, argumentos y altivez es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, escudriñando si el pensamiento que ha venido a nosotros es de Cristo. ¿Cómo lo escudriñamos? Comparándolo con la palabra. Señor, esto que yo estoy pensando, ¿qué dice tu palabra? Los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Y este es lo que tenemos que prestar atención. En el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Y no habla de castigar la obediencia de alguien más, sino de castigar mi desobediencia, ¿sí? Por ejemplo, la palabra del Señor dice, orad sin cesar. Van pasando las horas y yo no oro, no estoy pudiendo orar, voy para allá, hago para allá, pero en mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu reclaman la oración, el estar en la presencia del Señor. ¿Cómo castigo yo la desobediencia? ¿Sí? Obligándome a ir a las rodillas delante del Señor, postrándome en humildad delante del Señor. Se me pasan los días y las horas y no toco la palabra del Señor. El Señor dice, escudriñad las Escrituras de día y de noche, ¿verdad? Y parte de la armadura espiritual también es el apresto del Evangelio de la paz en nuestros pies, ¿verdad? Entonces, si yo no escudriño la palabra del Señor, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo obedecerlo, verdad? ¿Cómo castigo esta desobediencia? Leyendo la palabra, obligándome a hacer las cosas que sé que a Dios le agradan, aunque a mí no me gusten o aunque yo no quiera, ¿verdad? Tengo que obligarme, así yo castigo la desobediencia, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir este versículo. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. O sea que para que nuestra obediencia sea perfecta yo tengo que obligarme a orar aunque no tenga ganas, obligarme a leer la palabra aunque no tenga ganas, obligarme a ayunar aunque no tenga ganas. ¿Sí? Así soy obediente a nuestro Señor Jesucristo y a su preciosa palabra. Amén. Vamos a irnos a Salmos. Vamos a mirar la oración del rey David. Ya también la hemos tocado, pero hay una palabrita ahí que usa el rey David y le pide al Señor que lo libre de rebeliones. Rebeliones. Vamos a leerlo en la palabra. Salmo 51, ¿verdad? Y esta oración del rey David se llama, ¿no? Dice el Salmo, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es la oración del rey David pidiéndole al Señor que lo limpie, que lo perdone, ¿verdad? Él está arrepentido, pidiéndole que lo perdone. Esta oración tenemos que tenerla presente, estudiarla y ver y escudriñarnos a la luz de esta palabra para ver si realmente nosotros estamos arrepentidos, ¿verdad? Ya lo hemos tocado cuando tocamos el arrepentimiento. Es muy importante que usted recuerde Salmo 51, amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Verdad? O sea, podemos seguirlo leyendo. Estaría bueno que cada uno lo lea, no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a mirar lo que son rebeliones, ¿sí? La definición de rebelión dice, en sentido general, es un acto de resistencia a la autoridad o desobediencia cuando existe obediencia debida. Nosotros debemos obediencia a Dios. Es más, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor, la reverencia, la obediencia al Señor, ¿verdad? Ese temor que es el principio de la sabiduría no es miedo a Dios, sino es amor, reverencia, ¿sí?
obediencia, sumisión a Dios, reconociendo su poderío, majestad, su sabiduría, ¿sí? Reconociendo su deidad. Amén. Así que rebelión, dice, en sentido general, es un acto de resistencia a la autoridad. Y fíjense que dice resistencia a la autoridad. Cuando Dios me habla es para que yo lo haga ya. No mañana, no pasado, no dentro de 15 días o 20 o cuando a mí se me dé la gana. ¿Sí? Imagínese que usted le dice a su hijo, saca el dedo de ahí. El niño no saca el dedo de ahí. Cuando uno le dice, se corta, se electrocuta, pasa algo, ¿verdad? Hay que hacerlo cuando nos hablan. Por dice resistencia, o sea, no es en mis tiempos, sino en los de Dios. Cuando entiendo, tengo que hacerlo. Esa es una obediencia, ¿verdad? De otra manera, yo soy desobediente. No es ser obediente a hacerlo cuando yo quiero. Amén. Si yo le digo a mi hijo, ve al almacén y trae leche, y mi hijo no va ahora y va cuando el almacén está cerrada, eso es desobediencia, ¿verdad? Porque no puede cumplir lo que yo le pedí, ¿verdad? Entonces la obediencia es hacerlo cuando lo entendemos. Amén. Así que dice, en sentido general es un acto de resistencia a la autoridad o de desobediencia cuando existe obediencia debida. Amén. Dice, la palabra rebelión también se utiliza para denominar un delito tipificado, generalmente como acto colectivo violento, utilizando armas con el fin de derrocar a las autoridades legítimas del Estado. ¿Cuál es la autoridad legítima que tiene que haber en nosotros? Dios. Y cuando hay rebelión en mi vida, ¿sí? Dice delito tipificado, generalmente como acto colectivo violento. ¿Quién viene? Espíritus inmundos, demonios, porque yo abrí la puerta de la casa, porque yo abrí la puerta y dejé entrar la fortaleza que el Señor me liberó. Esa es una rebelión. Esa es una rebelión. Amén. Si yo soy nuevo, ¿verdad? El Señor me va a limpiar de las fortalezas. ¿Sí? Ahora, si yo soy viejo y vuelvo a tener fortalezas es porque yo tengo rebelión. Esa rebelión es la que rompe el vallado, la protección que el Señor pone alrededor de nosotros, ¿sí? Y volvemos a tener fortalezas del diablo, y volvemos a tener altivez, y se nos va nublando la mente, y no vamos entendiendo la palabra, amén. La palabra no va haciendo la obra, no llega la palabra, como decía allí en la definición de fortalezas, ¿verdad? Defecto de la hoja de espada y demás armas blancas que consisten en grietas menudas. O sea, la palabra no llega entera porque yo no la recibo, no porque ella esté incompleta. Amén. Así que ahí el rey David le pedía que lo limpiara de las rebeliones, de la desobediencia. ¿Sí? Amén. Vamos a mirar lo que dice Lamentaciones. Bendito el Señor, para que prestemos mucha atención. Lamentaciones. Amén. Lamentaciones está luego de Jeremías. Amén. Lamentaciones, y vamos a leer en el 1, Lamentaciones 1, versículo 14. Está entre Jeremías y Ezequiel. Lamentaciones 1, versículo 14. Amén. Como estoy grabando, voy a apurarme un poquito y usted puede detener el audio, puede detener el video para buscar la palabra. Amén. Lamentaciones 1, 14 dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. O sea que las rebeliones me atan, ¿sí? Crean fortalezas en mí, reavivan la altivez y me atan. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor, y está con mayúscula, en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Qué hace nuestro Dios todopoderoso y sobre todas las cosas amoroso? Ese Dios que nos ama y que no quiere la muerte del que muere cuando hay rebelión en nuestra vida. Nos ata con nuestras rebeliones. Nos ata con nuestras rebeliones. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido hechas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Para qué hace esto el Señor? ¿Por qué permite? ¿Es la voluntad del Señor? No.
No es la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es que procedamos al arrepentimiento para salvación y que seamos obedientes a la palabra. ¿Es la voluntad del Señor atarnos con nuestras rebeliones? No. Es la permisión del Señor en su gran amor y misericordia para que podamos arrepentirnos, ¿sí? Ese es el amor que hizo que Jonás estuviera dentro del vientre del pez, entre toda la inmundicia del vientre del pez en la oscuridad, pensando que moriría, ¿sí? Para que pudiera llegar a arrepentimiento y fuera obediente y sirviera al Señor. Amén. Esto es lo que nos exhorta, nos reprende, nos avisa aquí en Lamentaciones, ¿verdad? 14. Lamentaciones 1, versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atada por su mano. Ataduras han sido hechas sobre mi cerviz, mi cabeza. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Y cuando no podemos levantarnos, Él espera que clamemos a Él y nos arrepintamos. Amén. Por eso muchas veces no sabemos lo que nos está pasando. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y lo único que hacemos es reclamarle al Señor, pero no escudriñamos nuestra vida para arrepentirnos de las rebeliones. Amén. Recordemos, nuestro Señor nos ama y Él no quiere la muerte del que muere. Entonces realmente dejemos la soberbia, la altivez de ir a reclamarle al Señor porque nos pasan las cosas y decirle al Señor, muéstrame lo que hay en mí. ¿Sí? Si es prueba, bueno, dame la victoria, dame entendimiento, dame humildad, mansedumbre, cada uno de los frutos de tu Santo Espíritu. Ah, mi Señor, pero si realmente es por algo que hay en mí, muéstrame. Esa es la humildad que nos salva, no la altivez de reclamar y reclamar y reclamar al Señor y pensar que porque yo me vuelvo a la iglesia, el Señor tiene que tronar sus dedos y cambiar mi vida y hacer todo lindo. No, todo lo que recibo yo es por lo que yo hice, amén. Entonces tengo que escudriñarme. Recordemos que el rey David jamás acusaba a alguien más de lo que a él le sucedía, sino que decía, contra ti he pecado, yo solo he pecado contra ti, no es culpa de nadie más. Amén. Lo que yo vivo es responsabilidad mía. Entonces yo tengo que escudriñar mi vida y ver. Vamos, 3 puntos. Fortaleza, altivez y rebelión. Amén. Vamos a mirar ahora, por último, lo que es obstinación. Obstinación. ¿Sí? Dice el significado, actitud del que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos, aún en contra de razones convincentes. O sea, aún entendiendo y teniendo la palabra de Dios todopoderosa, viva y eficaz delante de mí, me mantengo en mis ideas, opiniones o deseos, aún contra las razones convincentes, o sea, aún contra la palabra. ¿Sí? Ideas, opiniones o deseos. Soy totalmente altivo, ¿sí? No, me mantengo en lo que yo pienso, yo creo, yo opino. Amén. Yo. Y el Señor nos llama a entregarnos a Él, a ser obedientes, a darle lugar, a hacer su voluntad. Amén. Esto es la obstinación, alguien terco, porfiado, ¿verdad? Y vamos a mirar lo que es, porque en los sinónimos, ¿verdad?, de obstinación dice terquedad, porfía, tenacidad, pertinacia, testarudez, insistencia. Amén. ¿Dónde nos habla en la palabra de obstinación? Porque eso tampoco no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí donde les decía que íbamos a repasar, ¿sí? Allí cuando el rey Saúl es desechado. Vamos a irnos a Primera de Samuel 15. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Primera de Samuel 15, Viejo Testamento, ¿verdad? Primera de Samuel 15. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Y aquí es cuando el profeta, ¿sí?, exhorta, reprende, ¿verdad?, al rey Saúl. En el 22 dice, y Samuel, es el profeta, dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
¿verdad? Y aquí estamos, ¿no? Cuando nos habla de rebelión, ¿sí? Y nos habla de hacer resistencia a la autoridad, ¿verdad? Aún Saúl dice, pero yo fui obediente, fui contra ese pueblo, pero no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando nosotros no prestamos atención a la palabra del Señor, hay en nosotros rebelión. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, la obediencia al Señor es mejor que cualquier otra cosa. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿qué nos dice el Señor? No importa que oremos todo el día, no importa que leamos la palabra de día y de noche, que ayunemos, si no somos obedientes a lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y fíjense lo que dice en el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Sigo en mis pensamientos, estoy obstinado en terquedad. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Este varón fue desechado, ¿sí?, para que no fuera rey del pueblo de Israel. O sea, el Señor lo desechó para que no fuera el rey, ¿sí?, porque había sido desobediente, porque había en él rebelión, ¿sí?, obstinación. Lo desecha como rey, dándole oportunidad de que se arrepienta para realmente estar en una buena relación con Dios, aunque no fuese más rey. Pero este varón no se arrepiente, ¿verdad? Y es lo que comentábamos. Él dice, he pecado, pero hónrame delante del pueblo, ¿sí? Por lo cual fue desechado realmente aún de la presencia del Señor. Fue desechado completamente y terminó teniendo una muerte bastante desagradable. Amén. Aún vienen demonios que lo atormentan, ¿sí?, cuando hay rebelión, y ahí está confirmado, ¿verdad? Si usted quiere, lea, siga leyendo ahí en Primera de Samuel y vea todo lo que pasa con Saúl por la desobediencia, amén. Pero vamos a leer otro poquito de lo que es la obstinación, que dice en el diccionario también esto. La obstinación es el efecto de una falsa convicción impresa en el ánimo, de un empeño voluntario con determinado interés. La terquedad no necesita de interés ni de convicción. Es un defecto o adquirido o arraigado por la mala educación o inherente a la persona inclinada a contradecir la opinión o voluntad ajena o a sostener la propia. La obstinación puede ser efecto de un error disculpable del entendimiento. La terquedad es siempre un defecto reprensible de la voluntad. Amén. Cuando yo persisto en la obstinación, cuando yo persisto en ir contra la palabra del Señor, en no ser obediente en el momento, ¿verdad?, hay fortalezas del diablo, hay altivez, ¿verdad?, hay obstinación y hay terquedad. Me enceguezco completamente, ya no entiendo la palabra, no entiendo razones, creo tener la razón yo. Ahí están tantas personas que quizás estuvieron predicando y teniendo el entendimiento cierto de la palabra, mas se torcieron en cierto punto y han perdido entendimiento y siguen defendiendo algo que no está escrito en la palabra hoy día, ¿verdad? Como el guardar el día de reposo, que no es para nosotros, como el festejar las fiestas paganas, tanta otra cosa, ¿verdad? Se han enceguecido. Entonces el Señor nos exhorta hoy y nos llama la atención, ¿verdad?, sobre estas 4 cosas: fortalezas, altivez, rebelión, obstinación, ¿sí? Que esa obstinación nos llegue a terquedad, que podamos arrepentirnos, amén. Es bueno que podamos repasar más de una vez, escuchar más de una vez esta prédica, leer la palabra para poder identificar estas cosas en nosotros, ¿verdad? Poder identificar si hay fortaleza, si hay altivez, rebelión, obstinación. No nos quedemos tranquilos
porque somos siervos del Señor, estemos predicando. O sea, por ejemplo, yo tengo que escudriñarme si no se está formando una fortaleza en mí del diablo, si no se está levantando alguna altivez que tuerza el entendimiento de la palabra, si no hay rebelión, escudriñarme a mí, pedirle al Señor, orar, ¿sí? Para ser libre también de toda obstinación, amén. Vamos a ir ya para terminar porque el tiempo se va tan rápido, amén. Vamos a mirar en Isaías. También esto es en el Viejo Testamento, pero vamos a mirar, esto es para regocijo, para todo aquel que realmente quiere ser libre, ¿sí? De fortalezas, altivez, rebeliones. Vamos a ir a Isaías 53. Bendito es el Señor, alabado sea su nombre. ¿Sí? Isaías 53, y acá nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 53, el versículo 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, ¿cuántas personas se piensan que Cristo fue derrotado en la cruz? Aún el Papa, el mismo Papa, ¿sí?, de la Iglesia Católica, ha reconocido que la crucifixión de Cristo es una derrota, pero porque no entiende el significado de la cruz, ¿sí? No tiene el significado de la victoria, de que ahí es cuando el Señor derrota al mismo diablo, amén. Y dice en el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese. ¿Por qué lo golpearon y lo azotaron? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no nos limpiará el Señor si nosotros nos arrepentimos? ¿Cómo no nos liberará el Señor de fortalezas, altivez, rebelión, obstinación si nosotros vamos en humildad delante de Él? Amén. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. Y esta palabra molido dice, qué fuerte, pero realmente nuestro Señor fue molido, destrozado su cuerpo, ¿verdad? Porque los latigazos que le daban no eran un látigo común y corriente, sino eran los látigos de los romanos que tenían en la punta una piedra redonda con pinchos, una cosa redonda con pinchos que desgarraba la piel, lo molía, lo deshacía. Amén. Uno se corta con un cuchillo de sierra y sufre. Figúrese nuestro Señor, y todo eso lo hizo por nosotros, ¿sí? Dice, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el que nos libera, Él es el que nos limpia de nuestras rebeliones, fortaleza, altivez. Vayamos a la rodilla para salvación, vayamos a la rodilla mientras podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a ir para terminar al Salmo 32, precioso el Señor. El Salmo 32, el título, dicha del perdón, precioso el Señor, Salmo 32, alabado sea su nombre. Amén, precioso el Señor. Y es un salmo de David. Este varón sí que se sintió en su vida perdonado, ¿verdad? Porque nos ha dejado el testimonio, el ejemplo, como leíamos al principio, ¿verdad? Que todo lo que está en el Viejo Testamento es para ejemplo nuestro, amén. Yo voy a leer 2 versículos nada más, pero léalo todo, deleites en la palabra. Así como en estas fiestas, ¿sí?, la más de la gente que celebra llena la mesa de comida y come hasta reventar, hasta que no da más, hasta que no le entra más nada. Deleítese usted en la palabra del Señor, que mientras va entrando palabra y palabra y palabra a nuestra vida, va saliendo toda la fortaleza, altivez, rebelión, obstinación, toda la porquería que hay en nosotros, toda la maldad que hay en nuestro corazón. Amén. Versículos 8 y 9. Versículo 8 dice, y esto es el Señor hablando, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y fíjense en el consejo que nos da el Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Medítelo. ¿Será que el Señor está teniendo que mover la mano en nuestras vidas, acercándonos de aquí y de allá para que seamos obedientes? Esa no es la obediencia que el Señor ama.
Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sus ojos están sobre nosotros, ¿verdad? Pero miren lo que nos dice. Retengamos esto en nuestro corazón. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. ¿Cómo salimos de la fortaleza, de la altivez, de la rebelión, de la obstinación? Viniendo a Cristo, confesándolo delante del Señor y pidiéndolo que Él nos libere, como en el Salmo 51. Lea el Salmo 51 y vea cómo oraba el rey David, ¿sí? Mostrando su arrepentimiento y pidiendo al Señor que lo limpiara, reconociendo su maldad, sus pecados, ¿sí? De esa es la única manera de la cual somos libres. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo predicó arrepentimiento, los discípulos arrepentimiento, Juan el Bautista arrepentimiento. Sin arrepentimiento no somos libres, no somos limpios, amén. Y se me fue el tiempo, se me ha ido, amén. Pero bueno, creo que ha sido hermosa la palabra que el Señor ha hablado con nosotros, este alimento de vida eterna que es para salvación, amén. Así que vamos a hacer una breve oración encomendándonos en sus manos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor Santo, Dios de la gloria. Padre, en tus manos nos encomendamos, Padre. No solamente yo, Padre precioso, primeramente sí, Padre, porque tú has hablado por mi boca, mi Señor. Ayúdame a escudriñarme, Padre, y a ir a las rodillas en humildad delante de ti, Padre. Mas también te ruego, mi Señor, que tú estés obrando y tocando, Padre Santo, Padre amado, a cada uno, mi Señor, a cada uno de los que comienza a escuchar, Padre. Ten misericordia de aquellos que comienzan y no siguen escuchando. Ayúdalos, Padre, ayúdalos, mi Señor, a batallar, Padre Santo bendito, contra lo que hay en ellos, mi Señor. Libéralos de las artimañas del diablo, de todo dominio del diablo, de todo dominio satánico, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre, que al comenzar la prédica, Padre bendito, Dios de la gloria, que al comenzar a escuchar el audio, todos sus espíritus inmundos y demonios queden atados y amarrados en el nombre de Jesús, Padre, para que ellos puedan oír, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Rescata almas, Padre, ministra tu preciosa palabra, Señor. Rescata almas, mi Señor. Exhorta, reprende y redarguye, Señor. Sana a los enfermos, fortalece a los debilitados, despierta al que se está durmiendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, todo en tus preciosas manos. Destapa los oídos espirituales, Señor. Abre los ojos, Padre, y danos el limpio entendimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para seguir avanzando y conociéndote cada día más, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén.